nos tocó a mi esposa y a mí cerrar este año en este hermoso tiempo de Adviento. Y vamos a hacer un recorrido el día de hoy recordando a la familia de Nazaret. Es costumbre muy mexicana las posadas, las pastorelas, el nacimiento. Y vemos a esta familia de Nazaret como algo o muy lejano o también, ¿por qué no? Que sí lo es, pero lo vemos muy divino. Y se nos olvida también contemplar la humanidad de la Sagrada Familia, que también eran humanos. Y vamos a revisar un poquito de eso. Pero antes de entrar en el tema, yo quiero hacerles una pregunta que en lo particular yo había prometido no volverla a hacer. Ahorita les explico el por qué. Yo había dicho que jamás iba a volver a hacer esta pregunta, pero bueno, Dios tiene sus planes y hoy la vamos a tener que volver a hacer. No sé si les había tocado alguna vez conmigo que lo hiciéramos. Les pido por favor que me levante la mano. ¿Quién cree en Dios? Muy bien, todos, perfecto. Muy bien. Ahora la siguiente pregunta, que esa es la más importante. Levánteme la mano, ¿quién le cree a Dios? Bueno, hay unos que hasta levantaron las dos. Hay unos que levantaron las dos. En la medida que vayamos avanzando en el tema, me gustaría ver si siguen levantando la mano. Vamos a empezar con una cita bíblica, si me lo permiten, y de ahí vamos a empezar a desglosar nuestro tema. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza. Y vamos en el Evangelio de San Mateo capítulo 1 y vamos a leer del versículo del 18 al 22. Y vamos a hablar del nacimiento de Jesús, tiempo de Adviento. Dice, el nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. Su madre estaba prometida a José. Y antes de vivir juntos, resultó que esperaba un hijo por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Después de tomar esta decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas aceptar a María como tu esposa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Dará luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, a quien pondrán por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su esposa y sin tener relaciones conyugales, ella dio a luz a un hijo al que José puso por nombre Jesús. Palabra de Dios. Muy bien, vamos a empezar primero y quiero ponerme que pongamos nuestra atención en José. José tenía ya su plan con María. De hecho, ya estaba desposado con María. Ya lo único que faltaba, por una costumbre judía, esperar un tiempo para llevársela a su casa, pero ya era su esposa. Imagínense a José. Ya tenía pagado el casino, la música, los invitados. Tenía todo listo para el día que se llevaba a María a su casa. Hay una película muy buena, se les recomiendo, se llama El Nacimiento. En esa me gusta mucho la escena donde, porque después de la anunciación del arcángel San Gabriel, María se va con su prima Isabel. Y dice que duró ya 3 meses y cuando regresó, ya se le notaba la pancita. Y José va y la recibe después de que viene con su prima Isabel. Imagínense la cara de José cuando ve que María ya tenía
un bultito aquí en su estómago. Ahí en esa película se ve la cara de cómo José se detiene y ve a María. ¿A poco creen que José pensó, wow, el Espíritu Santo, sí, es el Hijo de Dios, claro, wow, María, qué padre? ¿Creen que José pensó eso? ¿Qué dice la Escritura? Dice, José pensaba despecharla, es decir, irse. A José le cambiaron sus planes y dice, esto no era lo que yo tenía pensado, mejor me voy. Pero dice la Escritura que José escuchó al ángel del Señor mientras dormía. Primera reflexión que quiero que nos llevemos de este pasaje y que quiero que te lleves el día de hoy. ¿A quién escuchas cuando tienes un problema? ¿A quién escuchas? ¿A quién acudes cuando hay un conflicto o una tribulación en tu vida? Porque muchas veces escuchamos a la comadre, al Facebook, a la radio, a otras instancias que no vienen de Dios. Qué bueno que ustedes están aquí, pero muchos no. José escuchó al ángel del Señor porque tenía un corazón dispuesto. ¿Fue fácil para él? ¿Habrá sido fácil para él encontrarse con María, su esposa, ya embarazada? Ese es un cambio, y lo primero que quiero que reflexionemos es en las expectativas, los planes. Dice por ahí un dicho que quieres hacer reír a Dios a carcajadas, haz planes. Dios te cambia los planes de un día para otro. Le digo a Mayra, hay que pensar bien los temas que damos en el desayuno de oración, porque el Señor nos prepara y nos pregunta. Nosotros mañana salíamos de viaje. Maletas hechas, boletos pagados, todo listo. Ayer metiéndonos para la autorización para entrar a Estados Unidos, mi visa está declinada. No hay viaje. Y yo, ¿de qué se trata el tema de mañana del desayuno de oración, Mayra? Cambio de planes. Cambio de planes. Las expectativas, los planes de nosotros no siempre son los planes de Dios. ¿Cómo reaccionas tú ante la tribulación? ¿Cómo reaccionas tú ante los problemas? Bueno, este es un tema muy sencillo, total, no vas de vacaciones, no te pasa nada. Pero ¿qué pasa? Que cuando un día sales a trabajar y te habla tu hija a los 5 minutos y te dice, papá, regrésate porque mi mamá está muy mal. Mi mamá no se puede mover, no puede caminar y necesitamos llevarla al hospital urgente. Muchos de ustedes conocen el tema y aprovecho para agradecerles sus oraciones. Mayra tenía un mes con un dolor de cabeza muy fuerte que no sabíamos dónde era. Creíamos que era un tumor en el oído, alguna otra cosa. Y ese día que yo me fui a trabajar, ya Mayra, yo le decía de broma que estaba en modo zombie porque no entendía, le hablábamos, no ponía atención, no podía caminar bien. Sin embargo, ese día que yo me salgo a trabajar, yo la vi mejor, pero cuando se levantó de la cama ya no pudo. Primera bendición, mi hija estaba de vacaciones y no estaba de guardia en un hospital porque ella es doctora. Si no hubiera estado mi hija, me lo dijo eso la neurocirujana, si me tardaba 40 minutos, Mayra estaría muerta. Cuando llego yo a mi casa me encuentro a mi hija y a Mayra tiradas en el piso, mi hija llorando porque no la podía levantar.
y le digo, vámonos al hospital, no sabíamos qué tenía. La llevo corriendo al hospital, ya estaba su amiga que es la neurocirujana y me dice, cuando entra Mayra al elevador para hacerse los análisis en camilla, se la llevaron, hicieron los estudios, baja la doctora y me dice, Gabriel, te tengo que decir algo. Mayra está muy mal. Tiene un derramamiento en el cráneo y la sangre ya le está aplastando el cerebro. Si no la opero ahorita, la sangre va a empujar el cerebro, se le va a salir por abajo y tiene muerte cerebral instantánea. No hay nada que hacer. Es más, dice, ni te estoy pidiendo permiso, te estoy avisando que la voy a operar. Mayra tiene 2 operaciones de corazón abierto, ya hemos pasado por algunos sustitos con Mayra. Me acordé de la primera cuando le dije al doctor, porque se estaba desangrando. Eso fue hace 24 años. 26 años ya, 26 años. La primera cirugía de corazón que llegué al hospital y me estaba desangrando. Se estaba desangrando y me acuerdo que le dije al doctor, sálvela. Y yo le dije a la amiga de Mayra, sálvala, opérala. ¿Cuál era mi expectativa? Volvemos a esto. Gabriel Herrán, ya. Gabriel y Mayra, ya predican en los desayunos de oración, en los de cruzada, están en Radio María. 15 años predicando, hablando de Dios. Dios me va a hacer el milagro. Yo iba manejando, llevándola al hospital y Dios me va a hacer el milagro. Claro que me lo va a hacer. Iba muy tranquilo. ¿Saben qué esperaba yo? Que se abrieran las puertas del elevador después de que Mayra entrara, se oyera música de La Rosa de Guadalupe, una luz blanca y saliera Mayra caminando diciendo, ya Gabriel, vámonos, ya estoy bien. Yo esperaba ese milagro. Yo pedía ese milagro. Sin embargo, Dios tiene varias respuestas. Lo dijimos en un desayuno virtual que fue como unos 20, 30 minutos. Dios tiene varias respuestas. Una de las respuestas de Dios puede ser no, y eso hay que entenderlo todos. Pero no es un no tajante. Una de las respuestas de Dios es un no, porque tengo algo mejor para ti. Esto no, tengo algo mejor. Yo le pedí a Dios mi milagro y me dio la segunda respuesta, no, todavía. Había que pasar un proceso. Cuando después de que operaron a Mayra salió la neurocirujana, nos hablaron a mi esposa y a mí, un pasillo larguísimo, estaban los doctores al final de ese pasillo y nomás el nombre del cuarto donde nos llevaron se llama cuarto de choque familiar. Ahí era donde metían a los familiares para darles malas noticias. Llegamos ahí a ese lugar y estaban los doctores. Yo veo al doctor que nomás mueve la cabeza, mis hijas pálidas, y los doctores me dicen, empezamos a operar a Mayra y cuando la estábamos cerrando tuvo un paro cardíaco. Y nosotros así. Y el padre hizo esta pausa, el doctor hizo esta pausa. Así como la estoy haciendo yo ahorita, el doctor dice, tuvo un paro cardíaco. Pero después la pudimos despertar, después dije, joder, ¿por qué no empezaste por ahí, verdad? Y ahorita está en terapia intensiva. ¿Por qué me avisaron del paro cardíaco? Porque Mayra tuvo 2 minutos y medio sin oxígeno en su cerebro, porque Mayra sangró de su cerebro. Lo que me estaban diciendo es, y me lo dijo así la doctora, prepárate para lo peor. Mayra no va a quedar bien. Nadie queda bien de un derrame cerebral y de un paro cardíaco. Esa fue la noticia que me dieron. Fueron 15 días de Mayra estar en coma.
La tenían en un coma inducido, no podían despertarla. Le dio neumonía, pancreatitis, infección de estas que la tenían, una sepsis con temperatura de 40 y tantos grados, la tenían con trapos mojados. Cada día las noticias eran peor, peor, peor. Y estando yo sentado fuera de terapia intensiva, todos los días estábamos allá afuera, me acordaba de mí con mi soberbia haciendo esta pregunta: levánteme la mano quien le cree a Dios. Y en ese momento Dios me estaba preguntando si yo levantaba la mano. Y les digo la verdad, no la quería levantar. Me costaba trabajo. Me acordé de un día, el padre Tomás, nuestro director espiritual, nos platicó que él tenía una relación muy difícil con su padre, y cuando empezó a tener su relación con su papá buena, su papá se enfermó. Y que cuando estaba en oración, él escuchó en su corazón: entrégamelo. Y que el padre Tomás le decía: no, espérate, apenas nos estamos llevando bien después de tantos años, hoy apenas estoy conociendo a mi padre, no te lo lleves y entrégamelo. Nos platicó esa historia un par de meses antes que pasara lo de Mayra. Y nos dijo que después de que el padre le dijo: está bien, te lo entrego, al día siguiente su papá murió. Yo iba a misa antes de llegar al hospital porque nos corrían en la noche y teníamos que regresar en la mañana. Entonces íbamos a misa, Mayra seguía en coma, Mayra seguía grave, y nosotros pues afuera de terapia intensiva esperando noticias. Ese día, después de comulgar, me hinco, y en mi mente y en mi corazón esta voz suave pero firme: entrégamela. Yo le dije: no, tú tienes muchas allá arriba, yo es la única que tengo, entrégamela. Y con mis hijas a un lado, y le dije: no, va a ser muy difícil para ellas, no te la puedo entregar, no voy a poder. No se quitaba: entrégamela. Y le dije: ok, está bien, eres Dios, te la entrego, pero me vas a ayudar a mí y a ellas, porque no vamos a poder. Ese día salí del templo y recibí una llamada de Kimberly. Tú no sabías eso. Y Kimberly me dice: Gabriel, no te quise hablar antes porque no tenía certeza, no sabía qué iba a pasar. Hoy el Señor me dice que Mayra va a estar bien. Hoy el Señor me dice que todo va a estar bien, que han tronado las puertas del cielo con tanta oración. Oración que les agradezco a ustedes y a muchos. Y ese día Mayra despertó. Ese día despertaron a Mayra. Y hoy los doctores nos explican por qué Mayra no tiene ni una secuela de lo que le pasó. Y aquí está Mayra. Pues sí. Sí, gracias.
Gracias, de veras. Fue un regalo de Dios estar aquí y estar aquí. Sí, como dice Gabriel, inicié con un dolor de cabeza súbito. Me acuerdo del lado aquí derecho. Fue un dolor intenso cuando estaba dando consulta. Me tuve que recostar en ese momento cuando estaba dando consulta. Y así inició este proceso. Durante un mes, un dolor de cabeza que fueron fueron 4 médicos, entre el otorrino, el neurólogo, el cardiólogo, el neurocirujano, estudios, y no aparecía nada hasta que llegó el momento en que perdí la conciencia, que llegué al hospital. Ese mes completo pues fue una preparación, yo pienso, para todos, de que algo estaba mal, y todo el mundo después decía, ¿qué pasó con Mayra? ¿Por qué no la atendían? Pues sí me atendieron, pero no había por dónde, qué pasaba conmigo, ¿verdad? Y una semana antes de entrar al hospital ya estaba en modo zombie, como dice Gabriel, porque cuando despierto en terapia intensiva, pues pasan muchas cosas. Algo que les digo a todas las personas, cuando uno tiene un paciente en terapia intensiva, uno cree que cuando lo entuban, pues ya uno dice, ay, mira, está descansando, ya no siente porque está sedado, está tranquilo, pero ¿qué creen? Les tengo malas noticias. No. Está uno vivo, está vivo porque tu espíritu está vivo. Por eso es tan importante, y hago mucho hincapié esto, que estamos en un desayuno de oración, que hagamos oración. Porque si de veras, si algo me hizo fuerte y algo me hizo vivir y sentirme acompañada el día a día en esos momentos, fue la oración. No saben, el ataque que yo sentí ahí, en esa parte, fue un ataque espiritual. Hoy tú les puedes platicar después de ese discernimiento, que con varios sacerdotes que he tenido estas pláticas de qué pasé ahí. Porque fueron situaciones, unas vivencias tan reales que me decían los psicólogos, no, Mayra, es que eso no es una alucinación, las situaciones se les olvida, las pesadillas también. Fueron vivencias espirituales. Y platicando con los padres, me decían, sí. Y te digo esto porque no eches en vaso roto tus oraciones. Son tan importantes. El que tú ores por tus seres queridos, por los que ya murieron, por los que están enfermos, por los que están vivos. No sabes, cuando yo estaba ahí, vi muchas cosas muy bonitas, por supuesto, hermosísimas, pero vi cosas muy feas, muy tristes, de mucha persecución, de mucho dolor, de mucha muerte. Esa parte triste donde veía mucha persecución, que también perseguían a mí y a Gabriel, te puedo decir que era el llanto y la desesperación, tal y como dice en la escritura, el llanto y la desesperación, igualito. ¿Y qué me hacía salirme de ahí? La oración. Porque de repente algo me decía, esto no es Dios, y yo aparecía en otro lugar totalmente de paz, de mucha oración, con el Santísimo expuesto, y yo decía al Padre, ¿qué pasa? Tu ángel de la guarda siempre te acompañó, me decía, siempre te acompaña tu ángel de la guardia, pero tú le das el gane. Tú le das el gane al mal o al bien, a la depresión, al desánimo, al cansancio, al ya no quiero hacer nada, o lucho, me esfuerzo, pago el precio porque hay algo mejor y camino hacia el bien. Pero tú le das el gane. ¿Qué te hace la diferencia? Esto que haces hoy, estar en este desayuno de oración, te da formación, te da bagaje para saber quién es Dios, dónde está el amor de Dios. Porque si no lo conoces, si no lo percibes, si no lo sientes, ¿cómo vas a saber quién te habla? Como decía Gabriel, ¿a quién escuchas? En ese momento, de veras, era escuchar una voz que te prometía muchas cosas interesantes, pero siempre había algo que decía, esto no es Dios. ¿Y saben cómo yo identificaba cuando me pedía mi anillo de bodas? Me decía, te doy esto, pero pon tu anillo de bodas aquí. Y decía yo, es mi sacramental, esto no te lo doy, esto no es Dios. Y en ese momento yo agarraba conciencia que esto no es Dios, y es cuando yo aparecía en otro lugar. ¿Por qué te digo esto? Este sacramento que tienes de matrimonio, esta manera que tú tienes de vivir en estado de gracia, que es lo que estábamos hablando ahorita,
te da la oportunidad de poder diferenciar entre el bien y el mal. No dejes de orar, no dejes de estar cerca de Dios, porque es el que puedes escucharlo. Hoy el virtual estamos el 12 de diciembre, esta Virgen hermosa que siempre está al pendiente de nosotros. Yo te puedo decir, ese día que me extubaron, lo que recuerdo muy bien es que yo había visto la muerte de Gabriel. Ese fue un desánimo total, ese fue ver la muerte de Gabriel, cómo llegaban mis hijas corriendo al hospital y me decían, mamá, mataron a mi papá, llorando. Yo veía a mis hijas que entraban, abrazaban a otras personas. Yo decía, si estoy aquí, ¿por qué a mí no me abrazan? Yo no sabía que yo había muerto, unas horas que estaba fuera de mi cuerpo, porque yo veía a todo el mundo llorando. Yo podía estar en los pasillos del hospital y decir, ¿por qué a mí no me abrazan si aquí estoy? Pues no, pues yo estaba ya actuada en la cama, ¿verdad? Pero yo pensaba que ¿por qué no me abrazaban a mí, verdad? Yo estaba así en esta parte espiritual. Y recuerdo el desánimo total de ver la muerte de Gabriel. Y hoy comprendo por qué. Hoy comprendo por qué el otro me decía, ¿para qué vives? Si tu esposo, con el que andas en tus cruzadas, con el que andas aquí y allá y te gusta, tu vida es todo él, tus hijas se están casando, te van a dejar pronto, ¿para qué? ¿Para qué sigues? Y ese desánimo era una voz fuerte, ¿eh? Pues sí, ¿para qué? Decían los padres que iban a verme al hospital que yo lloraba y lloraba mucho en terapia intensiva, no se explicaban por qué lloraba tanto. Pues es que yo estaba viviendo la muerte de Gabriel. Pero nuestra Madre del Cielo, hoy que estamos a 12 de diciembre en el virtual, la Madre del Cielo me decía, ¿quién va a cuidar a tus 2 nietas? No saben. Esa voz suave, fuerte de nuestra Madre, que siempre está al pendiente de nosotros y que aun cuando el mundo lo está llamando, cuando tu dolor es más fuerte, cuando tus vivencias que tienes, tus heridas, lo que te han hecho es tan fuerte, nuestra Madre del Cielo siempre está ahí para decirte, para darte esperanza, para darte consuelo. Ese sí que dijo María a Dios, fue decir, a Dios Padre, decir, aquí estoy, Dios, así lo hace siempre. Y se la juega contigo y te abraza y te dice, vente para acá, acá está Dios, acá está tu bien. Y tu bien mayor te lo hace ver. Y así me lo hizo ver la Madre del Cielo y me dijo, ¿quién va a cuidar a tus 2 nietas? Y en ese momento fue cuando me extubaron. Fue cuando dije, sí, Señor, va, Gabriel está muerto, pero tú estás ahí, tú me vas a ayudar con mis hijas, voy a cuidar a mis nietas, voy al apostolado de cruzadas, yo hago uno para mujeres, apoyo a los matrimonios, pero desde fuera. Y empecé a hacer proyectos en ese momento, pero con Dios, aquí arriba, Dios fuerte conmigo. Y tú, Señor, tú vas a hacer todo, tú y yo, tú vas a ayudar a sanar este corazón de la pérdida de mi esposo. Pero fue cuando entendí que mi apego a Gabriel era tan fuerte, que lo que Dios permitió en ese momento fue que yo me despegara de este vínculo tan fuerte que tenía y que lo volteara a ver a Él. Y que volteara a ver a ese Dios que siempre ha estado conmigo, que siempre me ha cuidado. Sí, llevo 2 cirugías de corazón, un accidente en el que muere mi mamá, una volcadura, y este derrame, este sangrado. Han sido ya 4 veces en los que me he visto al borde de la muerte. Bueno, me he muerto por segundos, por minutos. Pero les puedo decir que ha valido la pena cada dolor, cada sufrimiento, por ustedes también. Todos hemos sufrido, todos me han acompañado en este camino y les agradezco mucho, porque hoy que veo cada palabra que me consuela y que me dice, por ti, Mayra, por ti oré, por ti yo creo en Dios, por ti mi fe se fortaleció, porque yo le dije a Dios, si las sanas yo hago esto. Muchos primos míos que estaban tan alejados de la iglesia volvieron a la iglesia, volvieron a Dios, volvieron a creer. Y le dije a Dios, así como decía aquí al inicio, te abro mi corazón, te doy mi vida es tuya. Y lo que tenga que hacer y vivir por llevarte alma, Señor, aquí estoy. Y hoy te digo, vale la pena vivir y sufrir y pagar el precio por llevarle almas a Dios. Tú vales la pena, Dios te ama,
Nuestra Madre del Cielo siempre te va a acompañar para llevarte a los brazos de su Hijo. Que ninguna tribulación, que ningún dolor, que ninguna situación sea mayor que el amor de Dios. Gracias, gracias por todo lo que has hecho por mí. El día que despertó me preguntaron, fui a verla y me dicen, ¿cómo está Mayra, mis hijas? ¿Cómo está tu mamá? Digo, yo creo que bien, porque en cuanto me vio me hizo, vas a ver, ya me está peleando, ya está bien. Es que se había muerto, óyeme, ¿no? Y yo le decía, ¿ya quieres que me vaya? Me decía, no, no te vayas. ¿Pero por qué? No sabíamos, y lloraba mucho, pues no sabíamos. Aún después de despertada, ella seguía pensando que yo era un holograma. Entonces, sí, dice que Fray Manolo le consiguió un día para estar conmigo. En su parte espiritual, ella veía mucho a los frailes. De hecho, pasaron muchas cosas muy interesantes, porque dice que ella veía, cuando estaba inconsciente, cuando estaba en coma, que ella veía a nuestros queridos frailes, Fray Manolo, Fray Ricardo, Fray Jorge, orando por ella. Y Fray Manolo y Fray Jorge y Fray Ricardo todos los días hacían misa por ella. Y decía, yo veía a Fray Ricardo y al Padre Beto con el Santísimo. Y el Padre Beto y Fray Ricardo estaban en el Santísimo. Tu oración vale. Tu oración se escucha. Pero Dios quiere que primero, y esta es la parte fuerte, entrégala. Dios me pidió que entregara a Mayra, y Dios le pidió a Mayra que entregara a su marido. Ella lo dio con mucho gusto, dice, sí, llévatelo, porque lo quiere. No es cierto, lloré mucho. Ella sí dice, sale, viuda, y con la herencia y demás. Me quedo a todo dar. ¿Qué te pide Dios hoy? ¿Qué no has entregado? ¿Cuál es tu adicción, tu mal hábito, tu problema que no le has entregado? ¿Alguien tiene un problema el día de hoy? ¿Alguien tiene algún problema? Entrégalo. Entrega ese problema. O Dios quiere que le entregues. ¿Tienes un hijo con problemas de adicción? Entrégalo. ¿Tu marido se está alejando? ¿No crees que anda en malos pasos? ¿No hace lo que tú quieres, etcétera? Entrégalo. Porque después de que se lo entregas a Dios, yo sí te voy a decir lo que hubo en mi corazón después de entregar a Mayra. Se llama paz. ¿Me dolía? Sí, me dolió y mucho. Mucho que me dolió ese entrégamelo. Pero lo que sí hubo en mi corazón se llama paz. Cuando tú te pones en las manos de Dios, cuando tú te abandonas, dejas, entregas todo en las manos de Dios, lo que va a haber en tu corazón es paz. ¿Cuántas esposas sufren por su marido? ¿Cuántos padres sufren por sus hijos? ¿Cuántos esposos sufren por su trabajo? ¿Cuántos sufrimos por tantas cosas? ¿Por qué? Porque ahí está nuestro corazón. Ahí está nuestro tesoro. Y en ese momento dice la Escritura, Dios es un Dios celoso, y Dios dice, nadie más que yo debe de vivir ahí en ese corazón. Nadie más que yo. El padre Elías, un padre aquí de Guadalajara, nos vio a Mayra y a mí, y sin que supiera mucho de la historia de mi vida, me ve y me dice, Dios quería que entregaras tus regalos, tus tesoros. Y así me lo dijo, tu esposa, tus hijos y tu trabajo. ¿Y cómo sabía el padre Elías que yo tuve que entregar a mi hija, la más chica, llevarla porque se fue a vivir a la Ciudad de México? ¿Cómo me dolió? Y la otra ya se casó.
¿Cómo sabía el padre Elías que yo hace 2 años tuve una crisis matrimonial tremenda, donde estuve a punto de perder un trabajo que tengo 35 años ahí? Y Dios me había dicho, entrégamelos. Hoy tienes esa oportunidad. Yo le decía a Kimberly, oye, esa oración que hiciste al principio de entregar, la haces todos los días. Y Kimberly dice, fue inspirada. Y dije, ¿cómo sabías que traía ese tema? Yo creo que es el tema y el mensaje central de este desayuno. Y lo que te acaba de decir Mayra te lo puedo resumir en 3 cosas. 1, si no crees que hay vida del otro lado, Mayra ya llegó de allá, y ahí por también Eric dice que también ya estuvo visitando esos lares, tuvo esa bendición, ese pasaporte de ir y venir. Que somos trascendentes, hay vida después de la muerte. O sea, hay, sí hay vida después de la muerte. Hay un lugar hermoso y un lugar muy feo. Segundo, muy importante, el demonio te quiere desanimar, desorientar, confundir. Como decimos en el Ave María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. En la hora de la muerte va a estar ahí el enemigo para confundirte, para tratar en ese último minuto, segundo, en ese último momento, arrancarte de los brazos de Dios. Pero no solo en la hora de tu muerte. Hoy el demonio te quiere confundir. Hoy te quiere desanimar. Hoy quiere que abandones tu matrimonio. Hoy quiere que dejes de orar. Hoy quiere que dejes de venir. Hoy quiere que no creas. Te está confundiendo. Eso es lo que quiere. Que no veas a Dios, que no voltees a ver a Dios. A Mayra, en su experiencia espiritual, que hay que sacar un libro de eso, le ofrecían muchas cosas muy atractivas, pero después le podía ver ella las consecuencias de eso. O sea, esto que habla de muerte, de oscuridad, de dragones, de cosas que ella veía, o cosas muy feas, pues era el enemigo. Segunda noticia, el enemigo te quiere desanimar, ahora y en la hora de tu muerte. Por eso invocamos a María. Y tercero, la oración funciona. La oración conmueve a Dios. Y si a lo mejor no te da lo que tú le estás pidiendo, lo que te dé te va a dar paz. Si le crees a Dios. Claro, porque si te aferras a lo que tú quieres, nunca vas a tener paz. Dice el padre Ignacio Larrañaga, Dios es un Dios que nunca deja en paz, pero siempre deja paz. Y en la medida de que tú aceptes tu voluntad, oye, se vale pedir por su salud, nosotros pedimos por su salud, pero ¿dónde es cuando Dios dice, ya está? Cuando dice, Señor, sí, la quiero aquí, que se salve, que se sane, pero si no es tu voluntad, dame la fuerza para aceptarlo. Y entonces esa es la oración que Dios quiere escuchar de ti y de mí. Yo quiero lo que tú quieras, y eso es lo que tenemos que llegar, que es lo que Él quiere. Porque cuando Él hace lo que Él quiere, porque él ve más allá de lo que nosotros no vemos, Él tiene el bien mayor, Él siempre va a buscar el bien mayor para nosotros, porque Él quiere nuestra salvación. Entonces es importantísimo esto que dice Gabriel. Aun cuando tú sientas que no es que estás enojada porque no te dejó esa persona que tú querías, porque se llevó con el COVID a alguien que tú querías mucho, porque no escuchó tu oración, puedes pensar, tú no sabes el bien mayor que esa persona tiene hoy, que a lo mejor se hubiera quedado en este mundo, hubiera sufrido mucho a lo mejor, pero aparte a lo mejor su alma no se hubiera salvado como salvó hoy con esta pandemia. Muy bien, sigamos, vamos 2 fragmentos más, nos alcanza para ver y revisar la vida de la familia de Nazaret. Y viene un momento otra vez difícil. O sea, fíjense cómo cuando contemplamos la familia de Nazaret, donde Dios está ahí, donde Jesús, Hijo de Dios, está ahí, cualquiera diría que le iba a evitar toda tribulación, que les iba a evitar todo problema,
¿Y qué vemos cuando vemos a la familia de Nazaret? Después de que José lleva a su esposa con él, hay que empadronarse y tiene que José viajar a Belén con María. María embarazada. Tenían que caminar días. Y no dice la escritura, miren lo que dice la escritura en el Evangelio. Ahora nos vamos al de San Lucas. Y dice en el capítulo 2, versículos 4 en adelante, dice: también José, por ser de la descendencia y familia de David, subió desde Galilea, desde Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, para inscribirse con María su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Lo recordamos, palabra de Dios. Lo recordamos todos los días, cada Navidad aquí en México en las posadas. No había lugar para que naciera Jesús, Hijo de Dios, en Belén. Y por más que busco en la escritura, no dice: María le reclamaba a José: mira nomás, José, cómo me traes en un burro, yo embarazada, no tienes dónde llegar, no tienes dónde yo llegue, ¿cómo se te ocurre? Me hubieras dejado en casa, ¿para qué me traes? O sea, no lo veo. No se quejaba María. Lo he buscado y no lo veo. Varias traducciones no viene. ¿Sabes cómo veo yo? Vuelvo a esa película del nacimiento donde se ve José corriendo, tocando puertas. Un cuarto, mi hija va a dar a luz, un cuarto, va a dar a luz. Y nadie le abría la puerta, y encuentra este establo, porque era un establo, y ahí se queda. Imagínense la angustia de José. Y regresaba con María: ¿cómo vas? ¿Cómo sigues? Estoy bien, José, estoy bien. Pues déjame seguir buscando. Y va y corre y busca. ¿Sabes cómo veo yo a José y María en ese momento? Veo a María tomando la mano de su marido, diciéndole: no te preocupes, José, estamos juntos en esto. Estamos juntos, José, tranquilo. Yo te pregunto si cuando tu esposo tiene un problema, tú le tiendes la mano o le das una palmadita y le dices: viejo, estamos juntos en esto. Cuando me desperté en la terapia, cuando desperté en el hospital, recuerdo que yo iba al hospital y le decía a Gabriel: oye, aquí está muy caro, mejor nos vamos a otro lugar. Y yo le decía: Gabriel, Mayra, cálmate, sí, estamos juntos en esto. Ahorita que decía, me acuerdo, porque yo le decía: hijo, yo creo que ya vamos a otro lado, ¿no? Y decía, no, yo estaba preocupada, como ahorita que decía, yo estaba preocupada. Y Gabriel: cálmate. Y para mí una angustia todos los días, digo, esto se ve muy caro, vamos a otro lado. Pero bueno. Cuando tienes un familiar, tu hijo, un conocido, tiene un problema, yo no sé si le das una palmadita y le dice: vamos, estamos juntos en esto. Estamos juntos en esto. Y María y José pasaron eso juntos. Tenían a Dios, ¿qué más? Tenían a Dios, ¿qué más necesitaban? El que tiene a Dios no necesita de nada ni de nadie más. El problema es que Dios nos quiere llenar, inundar de sus gracias, pero nosotros parecemos esponjas que ya están llenas de agua. Tú mete una esponja que ya está llena de agua al agua y no va a absorber nada. Exprímela y vuélvela a meter y absorberá todo el agua. Necesitamos vaciar nuestro corazón. Esa entrégamela es un vaciar, vacía el corazón, porque yo quiero entrar ahí, yo quiero reinar ahí. Y luego siguieron los problemas, porque justo cuando después de que vienen los pastores, la alegría, los regalos, los reyes magos, otra vez el ángel del Señor se le aparece a José y le dice: córrele, llévate a tu hijo porque lo quieren matar. Otra tribulación. Córrele. Otro problema. Y María y José
salen de ese problema. Dice la escritura más adelante que el ángel del Señor se le aparece después de un tiempo y dice: ya murió Herodes, ahora regresa a casa. Se acabó la tribulación. ¿Qué mensaje te quiero dejar con esto? Que tu problema tiene fecha de caducidad. Yo no sé qué problema traigas hoy, no sé qué problema tengas hoy que te haya traído aquí. Tu problema tiene fecha de caducidad porque Dios así lo dice. Una vez estando en el templo expiatorio, estaba un joven llorando. Traía un librito de oraciones. El templo expiatorio es un templo donde está expuesto el Santísimo las 24 horas, hermoso, grande. Y el joven se hincaba, lloraba, se volvía a levantar, se sentaba, se calmaba, se hincaba, oraba, llorando todo el tiempo, todo el tiempo. Entramos a misa y el joven seguía llorando allí y orando. Cuando salí de misa le di una palmadita, iba con mi esposa, con mis hijas, y le doy una palmadita al chavo y le digo: todo estará bien. Mi hija me preguntó, me dice: papá, ¿por qué le dices que todo estará bien si no sabe ni lo que tiene? Qué mentiroso. Y le dije: no, hija, le digo que todo estará bien porque este joven está en el lugar correcto, haciendo lo correcto con la persona correcta. Y dice la escritura: un corazón contrito Dios lo escucha, Dios no lo desprecia. Y este joven estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto, oración, con la persona correcta delante del Santísimo. Hoy yo te garantizo que tu problema tiene fecha de caducidad porque estás en el lugar correcto, haciendo lo correcto y con la persona correcta. A eso viniste hoy. Hoy viniste a entregar. ¿Cuál es la constante de todo esto? ¿Cuál es la constante en esta tribulación? ¿Cuál es la constante en esta vida? Todo cambia. Problemas vamos a tener. Vamos a perder la salud, vamos a perder trabajo, vamos a perder algún hijo, vamos a perder alguna relación. Eso es constante en nuestra vida, el cambio. Pero hay algo que no cambia. Hay algo que no se mueve. Y es de ahí donde te tienes que agarrar, porque de donde te agarres se va a mover. Yo estaba muy aferrado a Mayra, yo estaba muy agarrado a mi vida con ella. Ella estaba muy aferrada a la vida conmigo. Y Dios decía: no, de ahí no se agarren, porque de ahí se van a caer. Porque Gabriel va a faltar, porque Mayra va a faltar, porque tus hijas van a faltar, porque el trabajo va a faltar. De ahí no te agarres. La única constante es Dios. El que no se mueve, el que no cambia. El amor de Dios que siempre está ahí, que siempre va a estar ahí, aunque todo el mundo cambie. Y a lo mejor el proceso para que llegue este milagro o esta sanación de lo que tengas que estar viviendo, lleva un proceso. A mí me dijeron que todo iba a pasar meses para que yo pudiera caminar. Mi proyecto, mi pronóstico era muy malo, que pudiera volver a hablar. Todo esto parte se veía como a meses, no era ni siquiera en días. Y yo decía, bueno, pues Dios dirá. Y día con día, con la mano de Dios, al cuarto día de terapia intensiva, yo ya empecé a dar mis primeros pasos, cuando dijeron que iban a ser como 8 meses. Entonces, Dios tiene atajos. Cuando tú le crees y cuando tú lo pones en tus manos, tú pones tu vida en sus manos, tiene atajos. Y lo que todo parece para el mundo, para los hombres, parece eterno o parece que va a ser muy tarde esa solución, Dios tiene atajos, pero tienes que pagar el precio y tienes que tener perseverancia y paciencia. Para unos puede ser más tiempo, para otros no, pero dale sentido a cada dolor, a cada pasito, dale sentido, ofrécelo por ti, por tus hijos, por tu vida. Todo tiene un sentido y Dios no se queda con nada. Cada sufrimiento, cada trabajo, todo lo que le pongas, Él todo lo ve y a todo le da sentido. Y recuerda que es para tu salvación y para lo de los tuyos.
Entonces, no tengas miedo de lo que venga, porque si Él está ahí en tu barca, todo va a estar bien, como dice Gabriel. Para cerrar este momento de reflexión, este momento de revisar la palabra de Dios, en el mismo Evangelio de San Lucas, el capítulo 2, lo cierra con esta cita, donde dice: su madre conservaba cuidadosamente todo eso en su corazón. María conservaba todo en su corazón. Tú y yo tenemos que tener el corazón lleno de las cosas buenas que Dios nos da. Y también saber que no siempre van a ser las cosas como yo quiero que sean. Y saber entregarlas a la voluntad de Dios. El que menos sufre es aquella persona que deja todo en manos de Dios. Yo te lo puedo decir después de muchos conflictos, muchas tribulaciones, que hoy nos paramos delante de ti y te platicamos una. Pero pues ya dijo Mayra, 2 operaciones de corazón abierto, un accidente donde muere mi suegra, la muerte de mis padres, etcétera. Yo me he dado cuenta que en la medida que yo me aferro más a lo que yo quiero hacer, como yo lo quiero hacer, es cuando más sufro. Y en la medida de que voy dejando y abandonándome, y Dios, pues Dios sabe, Dios sabrá, por algo Dios lo quiere, menos sufro y más paz tengo en el corazón. Me gustaría verlos después de este desayuno de oración, después de este momento, con mucha paz y con mucha alegría, porque saben perfectamente que están en las manos de Dios y han entregado el día de hoy todo aquello bueno y malo a los pies de Jesús. Cuando entregué a mi esposa, y cierro con esto, le hablé al padre Tomás, mi director espiritual, y le dije: ya entregué a mi esposa y le quiero decir que me dolió muchísimo, me dolió mucho. Y el padre me escribió y me dijo: Gabriel, has hecho la mejor acción que puede hacer una persona por otra, porque se la has entregado a un amigo y él la ama más que tú. Y Él quiere lo mejor para ella y también para ti. Has hecho lo correcto. Y aquí está. Y aquí estamos. Gracias. Y queremos darle gracias a Dios por ustedes. Gracias a chicos. todos ustedes, gracias.